El debate presidencial 2016 tiene como finalidad que los ciudadanos contrasten las propuestas de cada una de las opciones electorales, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Así es, el Jurado Nacional de Elecciones reafirma sus compromisos con el sistema democrático y garantiza el desarrollo de un proceso electoral que refleje fielmente la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Esta iniciativa se sustenta en los compromisos del Pacto Ético Electoral y es el resultado del diálogo, el consenso y los acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas. El debate llega hasta ustedes a través de la señal del canal del Jurado Nacional de Elecciones, de TV Perú y los medios que integran la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Pueden seguir el debate a través de la página del Jurado Nacional de Elecciones o ingresar a www.votoinformado.p y por las redes sociales con el hashtag Debate Presidencial 2016, así como a través de la página candidatazos.p. La ubicación, el uso de la palabra y las duplas de los candidatos y candidatas obedecen a un sorteo previo realizado el 28 de marzo en presencia de los representantes de las organizaciones políticas y de un notario público. Asimismo, este debate presidencial ha motivado la participación ciudadana a través de la campaña Pregúntale a tu candidato, en la que miles de peruanos y peruanas enviaron sus preguntas a nivel nacional. En efecto, la ciudadanía tuvo la oportunidad de preguntar en relación a diversos temas de interés nacional. El debate presidencial 2016 consta de 4 bloques. Vamos a explicarnos brevemente a continuación. En el primero, cada candidato o candidata realizará una presentación inicial para abordar el tema general Visión de País. En el segundo bloque, los candidatos se agruparán en duplas para intercambiar ideas sobre economía, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. En el tercer bloque responderán precisamente las preguntas ciudadanas y por último, en el cuarto bloque tendrán la oportunidad de ofrecer un mensaje final. Se recuerda que según lo acordado, los moderadores tienen la facultad de restablecer el orden en el caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insulte. Cabe precisar que esta intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas del debate. Las mismas pautas serán consideradas para el público asistente. Así es, y antes de dar inicio al debate vamos a dar lectura a una declaración del Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor, considerando que el presente debate se realiza en cumplimiento del Pacto Ético Electoral 2016, invoca a todos los participantes a cumplir estrictamente con el compromiso primero, según el cual todas sus intervenciones deberán realizarse en el marco del respeto mutuo entre los candidatos y las organizaciones políticas a las cuales representan, descartando cualquier tipo de agresión, insulto o ataque personal. Asimismo, se exhorta a los candidatos a exponer sus planes de gobierno y sus propuestas programáticas con el propósito de contribuir a que la ciudadanía emita un voto informado. Esperamos, por lo tanto, que los candidatos y las candidatas participantes en este debate mantengan un comportamiento digno de quien aspira a ejercer el más alto cargo público de nuestro país. Y sin mayor preámbulo vamos a dar paso entonces al primer bloque de este debate presidencial 2016. Primer bloque, visión de país, acciones prioritarias. En esta primera parte, cada candidato realizará una presentación de 2 minutos en la que abordará el tema general, visión del país. De acuerdo al sorteo acordado, en primer lugar, el señor Alejandro Toledo Manrique, de Perú Posible. Señor Toledo, por favor, si es tan amable. Por favor, se ruega al público que todo tipo de manifestación sea reservada para el final del debate. Señor Toledo, por 2 minutos. Adelante. Permítame primero felicitar al Jurado Nacional de Elecciones y a las instituciones que organizan este debate, que espero sea constructivo y ayude a una elección para un Perú
que nos permita celebrar el Bicentenario de la República. Veo un Perú que busca la necesidad de generar trabajo digno, bien remunerado para todos los peruanos, independientemente del color de la piel o de dónde nacieron. En el Perú no hay ciudadanos de segunda categoría. Veo un Perú con igualdad de oportunidades, a donde se elimina la pobreza, la exclusión, la desigualdad. Veo un país a donde seamos capaces de construir una arquitectura institucional en donde la justicia funcione para todos y no se politice. Veo un Estado seguro, un Estado capaz de crecer de manera sostenida y sustentable, basado en la inversión nacional y extranjera. Somos un país con raíces propias y profundas, pero al mismo tiempo somos un país global, competitivo, capaces de jugar en la cancha grande. Estoy aquí para reconocer... Señor Toledo, tiempo vencido. 2 minutos. Tendrá más oportunidad luego de ampliar su exposición, si es tan amable. Muchas gracias. De acuerdo al orden establecido y aceptado por todos los candidatos y organizaciones políticas participantes, el turno es del candidato Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio. Tiene usted 2 minutos para hacer uso de la palabra. Muy buenas noches, gracias al jurado por esta invitación, a IDEA y todas las otras instituciones que nos acompañan. Tenemos grandes oportunidades, pero poco tiempo. En el pasado los gobiernos a veces se durmieron durante los auges y luego cometieron grandes errores que agravaron los problemas. No volvamos a lo mismo. Necesitamos visión, experiencia, honestidad. No regresemos a experimentos fallidos cuyos resultados vemos en países vecinos. El Perú debe curar las heridas del pasado. No podemos seguir divididos, debemos estar unidos. Queremos un país seguro y moderno, sin extremos, sin corrupción. País seguro, educación civil, deporte y trabajo para los jóvenes. 3 millones de nuevos trabajos en los próximos 5 años. País seguro, policía refundada y mejor remunerada, penas acumulativas para los delincuentes, reforma de la Fiscalía y del Poder Judicial. País moderno, agua potable y alcantarillado en todos los pueblos y hogares, colegios de primera calidad y profesoras y profesores mejor pagados. Salud pública de primer mundo, no con colas del tercer mundo. Debemos promover todos los proyectos de inversión, tanto los pequeños, los regionales, como los grandes proyectos nacionales, con licitaciones claras. Yo me comprometo a ponerte en el mundo moderno. Te pondré agua en tu casa, educación y seguridad para la vida y para tus hijos. Muchas gracias. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias al señor Pedro Pablo Kuczynski. Por favor, le rogamos al público que omita cualquier tipo de manifestación por el momento hasta el final del debate. Y a tomar nota entre los candidatos, tienen un cronómetro para ustedes fijarse justamente si el tiempo que están desarrollando va acorde con el establecido en la pauta del debate. Muy bien, y por el término de 2 minutos es el turno a continuación de Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Señor Flores Arauz, por favor, adelante por 2 minutos.
Muy buenas noches. Estamos en política para poner orden. Y estamos en política porque hay un mandamiento a los cristianos de que estén en política, porque hay que buscar el bien común. Y para además devolver a mi país, al Perú, lo que me ha dado. Soy peruano clarísimo, limeño. No tengo otra nacionalidad, no tengo otro interés, no tengo ninguna otra cosa que mi familia en el Perú, mi familia peruana, mis hijos peruanos, mis nietos peruanos. Y quiero para ellos un Perú mejor. Y para eso tenemos que pensar en un Perú del primer mundo, pero estamos en un Perú que no lo es. Y por lo tanto se requiere todo nuestro esfuerzo para poner esa ruta, para ya no regresar a rutas trasnochadas. No queremos otro velasquismo, no queremos socialismos supuestamente bolivarianos, etcétera, que nos lleven para atrás. Queremos un Perú de posibilidades, queremos un Perú en que se puedan hacer efectivas las ideologías como la que tiene Orden, concordante además con las vigas maestras de obras. Queremos un Perú en que sea otra cosa. Ayer estuve en Los Alicios, muy en los cerros de Ate, y estuve ahí con la pobreza que tenemos que cambiar, con la gente que no tiene agua ni desagüe, que no tiene luz, que quiere otro Perú y que lamentablemente se siente abandonada. A ellos es a quienes nos debemos para recuperar moral, recuperar ética y valores cívicos. Ese es el Perú por el cual estamos luchando en política. Muchas gracias, señor Antelo Flores Arauz. Tiempo vencido. Turno ahora del señor Fernando Olivera, del Frente de Esperanza. Tiene 2 minutos para desarrollar su visión del país. Con una nueva justicia acabaré con la corrupción y la impunidad. Y gobernando con el ejemplo, rescataré los valores ancestrales y nuestros recursos naturales para los peruanos. Así y solamente así acabaremos con la pobreza y construiremos una sólida y pujante clase media. Así y solamente así acabaremos con la anemia y desnutrición infantil. Y así y solamente así todos los peruanos tendrán agua y alcantarillado. Y tendremos educación de calidad, empezando por proteger a los niños desde el vientre materno y con maestros a tiempo completo, bien pagados. Y tendremos salud de primer nivel, no más humillantes emergencias, hospitales de cercanía y especialistas que darán citas antes de 15 días. Los enfermos tendrán derechos y nuestros jóvenes tendrán oportunidades, porque crearemos 4 millones de puestos de trabajo con una economía nacional y con diversificación productiva, poniendo al agro en primer lugar, con agua, con precios justos, con financiamiento, con cadenas productivas. Y el turismo se multiplicará de 3 a 30 millones de turistas al año. Y la pesca de consumo interno, y la industria forestal sin tala ilegal, y las obras con un paquete de 65.000 millones de dólares para carreteras, túneles, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, irrigaciones, construcción de colegios, refacción de colegios, hospitales. Todo con honradez, por un nuevo comienzo. Juntos, sí podemos, con la escoba de la esperanza. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias al señor Fernando Olivera por su participación. Turno a continuación del señor Alan García Pérez de Alianza Popular. Señor García Pérez, por 2 minutos. Muy buenas noches a todo el Perú. Yo espero que este debate una las metas de los candidatos presentes para formular en el Bicentenario un país con más crecimiento, más empleo
con más seguridad ciudadana y fundamentalmente con más justicia social. En Alianza Popular proponemos para esa meta seguridad ciudadana con más policía y con las Fuerzas Armadas en las calles ya. Ayudar la inversión y la producción reduciendo drásticamente los trámites y terminando con la persecución de la SUNAT. Ayudar a los productores agrarios con una emergencia que les permita reducir los intereses que pagan y el monto de sus deudas. Afirmar los derechos sociales de grandes sectores de nuestra población. En principio, buscar que los jubilados tengan mejores pensiones, que los profesores reciban mejores sueldos, que los mototaxistas y taxistas tengan oportunidad a la jubilación y al derecho de salud, eliminar los abusos de la ley Servir, regularizar a 140.000 trabajadores que sufren bajo el contrato administrativo de servicios, CAS, crear empleo joven de manera suficiente a través de nuestro proyecto Empleo por Impuestos y, fundamentalmente, unir a todos los peruanos, no dividirlos ni por ofensas ni por odios, sino marchar con paso seguro hacia el Bicentenario, y estoy seguro que con la oración del pueblo y con la ayuda de Dios, así habremos de lograrlo. Esa es nuestra visión del Perú cuando volveremos a ganarle a Chile en todos los campos. Muchas gracias, señor García Pérez. Tiempo vencido. El turno es de Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio. Le agradecemos. Tiene 2 minutos para hacer uso de la palabra en su visión del país. Muy buenas noches a todas y a todos. Sumak chisikachun kankunapaj ñañaturaykuna. Nuestra economía está frenada. Dependemos excesivamente de la exportación de minerales y cada vez que sus precios caen, nuestra economía se frena y afecta a las familias peruanas. Ya van 2 años que el empleo realmente no crece, que los precios de los medicamentos, de los alimentos, de la electricidad suben y suben. Y la mayoría de candidatos creen que esto se resuelve solamente con ajustes y maquillajes, cuando la gran mayoría de peruanos afirma que lo que se necesita es un nuevo modelo, un cambio profundo. Y tienen razón. ¿Qué proponemos nosotros en el Frente Amplio? Proponemos un verdadero cambio. Tener por fin un Estado activo, un Estado transparente al servicio de la gente, que te defienda de los abusos y de los monopolios. Un Estado que reactive la economía de las familias, aumentando el sueldo mínimo vital, garantizando crédito barato para los empresarios, promoviendo diversificación productiva, invirtiendo ahí donde se necesita, en agua, saneamiento, escuelas y hospitales. Y porque somos valientes, somos los únicos que proponemos en nuestro plan de gobierno recuperar por fin nuestra soberanía sobre nuestros recursos, para que puedan servir a nuestro pueblo como tiene que ser. Y lo garantizaremos así con nuestro gas de camisea, para que a través de nuestro Plan Nacional de Masificación del Gas, 12 millones de peruanas y de peruanos se puedan beneficiar con gas barato en sus casas. Y vamos a diversificar la producción. Tenemos mucho por crecer todavía en el agro, el turismo, la innovación, la industria. Y eso lo vamos a promover también desde nuestro futuro Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Sí podemos tener una economía de futuro para todas y para todos. Los peruanos sí podemos. Tiempo vencido. Muchísimas gracias a la señora Verónica Mendoza por su presentación. Bien, a continuación es el turno del señor Gregorio Santos Guerrero, del partido Democracia Directa. Señor Santos Guerrero, por 2 minutos, adelante. Quiero dirigirme a los 30 millones de peruanos
que por primera vez en el país, en esta campaña, puedo llegar a sus hogares, a sus corazones. Vengo de la comunidad campesina San Juan de Chirinos, maestro, comodero rondero, que ha escuchado en estas décadas la visión del país al bicentenario. Y he visto con espanto y desesperanza como millones de peruanos cómo se han olvidado los ideales de Mariátegui, cómo se ha renunciado a Haya de la Torre, cómo se ha perdido el pensamiento visionario del gran Jorge Basadre. Vengo sintiendo como los que me escuchan allá en la sierra, en la costa, en la selva, en el valle, allá en Celendín, en Conga, como las tierras se bañan de sangre por imponer un modelo de desarrollo extranjerizante que ha definido que las 5 riquezas nacionales de la patria no sean peruanas. La cordillera andina, cada vez que reclama, corre sangre. La selva y la Amazonía, el baguazo. ¿Cómo podemos permitir que las tierras de Olmos, Chinecas, el Alto Piura, aquí nomás Chavimochi, Majeciguas, se inviertan millones para someterlo después sin control alguno de la tierra? El mar peruano, las 200 millas, esa riqueza nacional del espacio electromagnético que no se la considera, esa enorme riqueza que tenemos de los Andes, le da agua a la costa. Por eso estamos aquí. Tiempo vencido, señor Santos. Muchas gracias. Por favor, le ruego al público que emita cualquier tipo de manifestación a favor o en contra. Y de acuerdo al orden establecido y aceptado por las organizaciones políticas que participan de este debate presidencial, el turno ahora es de Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular. Tiene usted 2 minutos. Buenas noches a todo el Perú. Nosotros creemos en el crecimiento económico, pero creemos que el crecimiento económico sin distribución es injusto y crea un país desigual. Nosotros queremos transformar al Perú en un país industrializado en una generación y no quedar siempre como un país productor de materias primas. Fernando Belaúnde tuvo el sueño de la conquista del Perú por los peruanos y le puso un primer piso que fue la integración física. Queremos ponerle el segundo piso, que es la integración social, el cambio para la igualdad. Medicamentos subsidiados hasta que el último peruano no tenga seguro de salud, 1 millón de viviendas, empleo juvenil, títulos de propiedad en todos los asentamientos humanos del Perú y agua para ellos. He querido que esta campaña sea una campaña de ideas. A lo largo de ella quizá he cometido errores y pido humildemente perdón al pueblo de Perú si lo he hecho. Pero si nos han atacado es porque nos hemos enfrentado a grandes intereses. Los intereses del gas, en donde el Perú ha perdido miles de millones de dólares. Nos hemos enfrentado a un modelo en donde los grandazos se comen a los chicos, que sirve a las grandes empresas, pero no sirve para el pequeño productor del agro, para el pequeño industrial de Gamarra, para el comerciante de los mercados. Lo que nosotros queremos es una sociedad del bienestar donde los peruanos tengan los beneficios y servicios que todos los ciudadanos tienen en todas las sociedades decentes del mundo. Salud pública de calidad, educación pública de calidad, pensiones justas que no se evaporen con el tiempo, seguridad de verdad para todos, justicia imparcial para todos. Eso es para nosotros la reconquista del Perú por los peruanos. Ese es nuestro sueño y por ese sueño me he metido en esta pelea. Muchísimas gracias al señor Barnechea por su presentación en este primer bloque del debate presidencial. A continuación es el turno de la señora Keiko Sofía Fujimori Ibushi de Fuerza Popular. Por 2 minutos, señora Fujimori Ibushi, por favor. Muy buenas noches, amigos y amigas de todo el Perú. En esta elección, nuestro país define su destino. Yo apuesto por el cambio, apuesto por el desarrollo, apuesto por el Perú. Por eso voy a poner el Estado a tu servicio. Vamos a recuperar los años perdidos
invirtiendo en infraestructura productiva y social. Construiremos carreteras, postas médicas, escuelas, institutos tecnológicos, redes de agua y desagüe. Llegaremos ahí donde el Estado todavía no ha llegado. Apoyaré al emprendedor, al emergente. Impulsaremos nuevas rutas turísticas y gastronómicas. Y lo más importante, invertiremos en ciencia y tecnología para nuestros jóvenes. Acabaremos con la inseguridad ciudadana de una vez por todas. Tengo la capacidad, tengo el equipo y tengo la decisión política de devolverle la tranquilidad a nuestro país. No más agricultores olvidados. Hay 6 millones de compatriotas esperándonos en el campo y están esperando asistencia técnica, la construcción de reservorios, redes de irrigaciones. Quiero decirles que el agua es un derecho y yo lo voy a defender. Vamos a construir el futuro de nuestro país. Sueño con un Perú reconciliado, tolerante, respetuoso de nuestras diferencias, solidario. Queremos hombres y mujeres exitosos. Esta es la esperanza que yo he recogido en los pueblos del Perú. Así nace nuestra propuesta y juntos lo haremos realidad. Muchas gracias, señora Fujimori y Ushi, por su intervención. A continuación, invitamos al candidato Miguel Hilario Escobar, de Progresando por el Perú, a hacer su exposición. Tiene 2 minutos para presentar su visión del país. Hermanos y hermanas del Perú, Hakuyamu. Soy Miguel Hilario. A mí, la política no me pagó la educación, como a otros. Llego aquí por méritos propios para compartir con ustedes la visión que tengo para nuestro país. Quiero un país sin corrupción y sin pobreza. El lugar donde se respeten los derechos humanos y donde todos tengan igualdad de oportunidades. La familia es el principal camino para invertir en salud, nutrición, educación. Soy pro familia, pro vida. Quiero que nuestro país crezca a una tasa de 7% anualmente para crear más empleos a través de la inversión pública y privada. Vamos a invertir en la infraestructura para promover el turismo, agroindustria y exportación de productos orgánicos. La educación es el camino para erradicar la pobreza. Por eso vamos a invertir hasta el 10% de PBI en educación. Vamos a eliminar el examen de admisión en todas las universidades públicas. También quiero mencionar de que vamos a luchar contra la corrupción y contra la pobreza. Pero no vamos a utilizar la metodología. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias al señor Hilario por su participación. Y con esta exposición hemos concluido este primer bloque. Muchísimas gracias a todos los candidatos por su participación. Nos toca, de acuerdo a la ley y a la pauta establecida para este debate, hacer una pausa y regresamos con el segundo bloque, que es el intercambio titulado Educación, Seguridad y Corrupción. Volvemos con él. Muy bien, damos inicio entonces al segundo bloque de este debate presidencial 2016, que consiste en un intercambio sobre los siguientes temas: economía, seguridad y corrupción. El candidato al que le toca exponer podrá, evidentemente, ponerle más énfasis a uno u a otro. Explicamos un poco la metodología de esta segunda sección, que de acuerdo al sorteo previo determina la conformación de 5 grupos de A2, es decir, duplas. En cada grupo, un candidato o candidata hará una exposición sobre economía, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, esto por espacio de 1 minuto 30 segundos.
Esta exposición será comentada por su contraparte. Puede hacer una pregunta o puede hacer un comentario por 30 segundos. Y luego, quien inició la ronda con una exposición tendrá derecho a la réplica por 1 minuto más. Culminada la ronda, se inicia una nueva con la exposición del otro candidato o candidata que integre la dupla. Empezamos y el turno es de los candidatos Alejandro Toledo y Verónica Mendoza. Los invitamos a los podios, por favor. Muy bien. No te conozco. Para ti. Muchas gracias. Bueno, por favor. Bueno. Muy bien, empezamos entonces con la exposición del señor Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible. Tiene usted 1 minuto y medio a su disposición. El Perú necesita volver a crecer. El crecimiento económico es un medio, no es un fin. El objetivo final es que el crecimiento permita redibujar el rostro social del Perú. Necesitamos volver a crecer a 7.5%, como se lo entregué al presidente Alan García. Pero necesitamos invertir en la mente de nuestra gente, porque ella es la que produce. Necesitamos seguridad ciudadana. No podemos crecer si no terminamos con la inseguridad. Eso significa incrementar la severidad de las penas. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. Yo hice crecer la economía. Conmigo tú comprabas 10 panes por un sol. Conmigo tenías estabilidad de precios. Conmigo no había los niveles de corrupción, ni había la inseguridad que hoy día amenaza. Por un celular pueden matarte. Tiempo vencido. Muchísimas gracias por su presentación al candidato Alejandro Toledo. Le agradecemos a Verónica Mendoza. Ahora tiene 30 segundos para hacer un comentario o una pregunta al señor Toledo. Muy buenas noches, señor expresidente Toledo. Usted tuvo como premier y ministro de Economía y Finanzas al señor Kuczynski, hoy también candidato a la presidencia de la República. Me gustaría que pudiera explicar al pueblo peruano qué lo diferencia a usted del señor Kuczynski. Yo soy peruano. Segundo, él ha sido un gran colaborador mío. Mis colaboradores solo tienen gratitud de mi parte. Los errores son míos. Yo los asumo. Llegará un momento donde tengamos que confrontar y la historia juzgará lo que pasó. Tengo agradecimiento. Hemos tenido discrepancias que no puedo ventilar. Soy respetuoso. Pero debo decirles que en el tema del gas de camisea tengo una gran frustración. Lo hice para que llegue a los hogares más pobres del Perú. Sin embargo, Echarate, Cusco, Quillabamba, Puno y el sur del país no tienen el gas de camisea. Yo me comprometo a que todos los peruanos tengan en su casa el gas de camisea. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias al candidato Alejandro Toledo. El turno ahora, de acuerdo a la dinámica y a la metodología establecida para este segundo bloque, es de Verónica Mendoza del Frente Amplio. Tiene usted 1 minuto y 30 para hacer su exposición en este segundo bloque. El próximo domingo tomaremos una decisión importante. O seguimos teniendo gobiernos al servicio de unos pocos y de sus privilegios, o tenemos por fin un gobierno al servicio de la gente. Si contamos con tu apoyo, seremos un gobierno de la gente. Queremos que los sueldos alcancen, que tu familia tenga lo que necesita y no abusen de ella. Y claro que se puede, sí se puede.
Lo primero es acabar con la corrupción, esa que nos roba dinero, que nos roba oportunidades, que nos roba la posibilidad de tener más escuelas y más hospitales. ¿Cómo sería hoy el Perú si pudiéramos recuperar o no se hubieran perdido los 6.000 millones de dólares que, según el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, desaparecieron durante el fujimorismo? ¿Cuántas obras podríamos hacer hoy con los más de 1.700 millones de soles que el actual gobierno le ha rebajado en impuesto a la renta por gusto a las grandes empresas? Para nosotros la prioridad es la gente. Y quiero contarte un ejemplo concreto. Como madre y como hija, sé que pocas cosas son tan duras para una familia como el cáncer de un pariente. En estas tragedias, las familias pierden todo con tal de salvar a su ser querido. Y hoy, por culpa de los monopolios y por culpa de un Estado débil, pagamos 40 veces el costo de producción de los medicamentos de cáncer. Y eso en un gobierno del Frente Amplio se acabará porque la prioridad será su... Tiempo cumplido. El señor Alejandro Toledo tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario sobre la exposición de la candidata Verónica Mendoza. Señora Verónica, el mejor capital que tiene una nación es el capital humano, educación de calidad. Díganos, por favor, ¿con qué ingresos vamos a duplicar los sueldos de los maestros, de las enfermeras, de las obstetrices, de los policías que hoy día tienen que sacrificarse? ¿A qué nuevo modelo se refiere? ¿De dónde sacamos los recursos para pagarle a los profesores? Para darle la educación de calidad. Bien, vamos a tenernos que ir, antes de escuchar a la candidata Verónica Mendoza en su última intervención, a la obligatoria franja electoral gratuita para las diversas fuerzas políticas. Por favor, señores del público, si me permiten. Muy bien, continuamos entonces con este segundo bloque. Venían confrontando sus ideas Verónica Mendoza y Alejandro Toledo. Entendemos que no es lo ideal tener que interrumpir esa confrontación para ir a una pausa. Lamentablemente nosotros nos sujetamos a lo que está establecido por ley para darle pase a la franja electoral y a las pautas y a las pausas que hay en la pauta de este evento. Continuamos ahora con Verónica Mendoza. Tenía que responder ella a la réplica y comentario que había hecho el señor Alejandro Toledo. Tiene un minuto para esa réplica. El señor Toledo nos preguntó de dónde vamos a sacar la plata para todo aquello que estamos ofreciendo. En primer lugar, quiero señalar que en el Frente Amplio hemos sido la única agrupación política en presentar de manera absolutamente transparente y sustentada nuestro plan económico, así como nuestro equipo económico, para que el pueblo peruano pueda saber desde ya con quiénes vamos a gobernar. Y sí, estamos planteando un cambio profundo, porque no creemos que el Perú deba seguir siendo, como nos ven la mayoría de fuerzas políticas y candidatos, una simple despensa de piedras, de materias primas y de recursos naturales. Nosotros apostamos por una diversificación de la economía, que reactive la economía en el turismo, en el agro, en la industrialización para generar más empleo y más renta. Y sobre todo, cambiaremos las prioridades para que podamos invertir en primer lugar en educación, porque nosotros sí creemos en la capacidad y Tiempo cumplido. Muchísimas gracias a la candidata Verónica Mendoza. Gracias también al señor Alejandro Toledo por su participación en esta confrontación del segundo bloque. La siguiente dupla está integrada por los señores candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Antero Flores Arauz, a los que invito a acercarse al podio respectivo, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a escuchar la exposición del candidato Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio por 1 minuto con 30 segundos. Señor Kuczynski, por favor. Muchas gracias. Yo voy a hablar del tema de la corrupción y de la economía. La seguridad necesitaría un debate completo y no hay tiempo. La corrupción se combate desde arriba. Tenemos que empezar desde arriba. Necesitamos una carrera administrativa competente por concurso donde se aliente a los jóvenes a entrar a la administración pública. Y debemos luchar contra las fuerzas oscuras, las maniobras de la corrupción, la falta de transparencia
que vemos todos los días en discusiones en los diarios. En la economía tenemos que motivar a la pequeña empresa. El Perú es un país de pequeñas empresas, pero que sienten que el Estado les pide y les da muy poco. De ahí nace la informalidad. Necesitamos grandes infraestructuras como el gas hacia el sur del Perú, con un tubo hoy que apenas está progresando. Debemos retomar el crecimiento, como se ha dicho aquí, promover al agro, que es la zona más pobre del Perú, la educación y la energía, en vez de que esté subiendo en este momento la electricidad. Gracias. Gracias, señor Kuczynski, por su intervención. A continuación, para un comentario o pregunta, el señor Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Señor Flores Arauz, por favor. Me gustaría saber del doctor Kuczynski por qué se favoreció con el precio del gas a México en lugar de recibir el Perú un mayor precio como recibían otros países. Y segundo, hoy día me ha llegado a través de las redes una expresión de que se habría suscrito una recomendación para empresarios peruanos. Gracias, señor Flores Arauz. Tiempo vencido. A continuación, la intervención del señor Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, por un minuto. Señor Kuczynski, por favor, adelante. El proyecto de gas de Camisea, como todos sabemos, se gestó al final del gobierno de Alberto Fujimori y se firmó en el gobierno de Valentín Paniagua. El proyecto de exportación se hizo para que hubiera más producción de gas y por consiguiente más producción de líquidos, y ha cambiado el marco energético del Perú. Tan es así que los mexicanos declararon que era el contrato donde más pagaban por gas. El mundo, como sabemos, las materias primas bajan y el gas ha colapsado. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa circunstancia con el tubo al sur para ponerle gas y masificar el gas en todo el Perú. Y así podremos tener gas a 12 soles puesto en la casa en vez de tenerlo en un balón. Gracias. Señor Kuczynski, muchas gracias. A continuación, nuevamente por mandato de la ley, nos vamos a la franja electoral. Al volver, la intervención del señor Antero Flores Arauz. Volvemos inmediatamente. Reiteramos que la exigencia de la franja electoral es de ley y los horarios en los que ésta se produce también. Continuamos entonces con el diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, y Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Por 1 minuto y 30 segundos es el turno del señor Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Por favor. Yo tampoco me voy a dedicar en esta ocasión al tema de la seguridad ciudadana, porque tendría que demorarme bastante más que Pedro Pablo. Pero sí me voy a señalar los otros dos temas. Uno, corrupción. ¿Qué pretendemos? Que no haya más el tema de la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en impunidad. El famoso torongo no comió torongo. Dos, la sanción adicional a la carcelería de lo que se llama inhabilitación tiene que ser de por vida. Tres, en gran corrupción, ni más beneficios penitenciarios, sino cadena perpetua. 4, empresas que tengan anticuchos en su país o en otros países no podrán ser postores en licitaciones ni en concursos. En economía, dar facilidades plenas, sobre todo a los pequeños empresarios que quieran formalizarse, pero para formalizarse no lo pueden hacer porque inmediatamente les cobra seguridad social, la AFP, municipalidad, defensa civil y cuanto títere con cabeza existe. Tiene que haber aparejado a esa formalización una amnistía total. Si no hay amnistía, las formalizaciones serán un cuentazo como hasta ahora. Gracias, señor Antero Flores Arauz. A continuación, por 30 segundos, comentario o pregunta del señor Pedro
Pablo Kuczynski. Adelante, por favor. Yo creo que todos queremos lo mismo. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. En seguridad es fundamental refundar la policía, pagarle mejor a los policías y tener un poder judicial y fiscalía limpios. Las penas deben ser acumulativas. Es fundamental tener seguridad en tus calles y tus casas, y yo te la daré. Muchas gracias, señor Pedro Pablo Kuczynski. Y a continuación, por 1 minuto, la última intervención de esta dupla a cargo del señor Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Realmente muchas cosas se pueden decir como complemento al tema de la corrupción, pero una de las más importantes es empoderar a la Contraloría. Hay miles de unidades ejecutoras, hay más o menos 2.000 municipios y la Contraloría solo puede dedicarse a más o menos 700, 750. Entre los municipios, 1.800 más o menos distritales y cerca de 200 provinciales. Si no se empodera la Contraloría y si no se dan los recursos, siempre tendremos el famoso dicho, en caja abierta el justo peca. Y no queremos que haya justos que pecan y menos injustos. Y sobre todo tenemos que excluir del país todo lo que significa lobbies al exterior con desmedro de lo que son los intereses de los peruanos a quienes todos nos debemos. Muchas gracias a los señores Pedro Pablo Kuczynski y Antero Flores Arauz por esta intervención. Vamos con la siguiente dupla. Te quería saludar, pero no te caigas al hueco. Gracias a ambos candidatos. Mávila, por favor. Sí, por Vamos favor. a presentar a la siguiente dupla, si son tan amables Así de tomar es. asiento. Nos Muchas toca gracias. continuar con la siguiente dupla, este segundo bloque de confrontación acerca de los temas economía, seguridad y lucha contra la corrupción. Queremos invitar a los podios al señor Luis Olivera del Frente de Esperanza y al señor Alan García de Alianza Popular. De acuerdo al sorteo efectuado y a la pauta establecida, con la aceptación de las organizaciones políticas, comenzamos con el señor Fernando Olivera. El Frente Esperanza tiene 1 minuto y medio para hacer esta presentación. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil, que usted creó en Ginebra, con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico, Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Y será condenado. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Y les recordamos a los candidatos que de acuerdo a las reglas establecidas para este segundo bloque, por favor, aprovechar el tiempo para las propuestas, evitar los ataques personales. Tiene 30 segundos el señor Alan García para comentar, responder o preguntar al señor Fernando Olivera. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quisiera volver al punto fundamental. Necesitamos hacer justicia
a sectores importantes como los taxistas y mototaxistas, brindándoles jubilación y seguro de salud con el impuesto selectivo al consumo. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Responde el señor Fernando Olivera. Como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación, para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña un charlatán, no lo engaña un comandante, no lo engaña una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación, más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes y también tendrá que responder. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Fernando Olivera. El turno para su presentación ahora es del señor Alan García de Alianza Popular. Tiene 1 minuto y medio para su exposición. Nunca he perdido el tiempo ante los insultos. He construido en el Perú. Y creo que el primer problema que tienen todos los peruanos ahora es el de la seguridad ciudadana. Y les interesa saber cómo podemos realmente responder a ese problema. Decimos que podemos poner 60.000 policías en las calles al mismo tiempo con un nuevo dispositivo, mejor comunicados y mejor armados. Decimos que para ser más policías en las calles debemos crear la categoría de guardia que desapareció porque ahora tenemos 108.000 suboficiales, pero ningún guardia de seguridad y patrullaje, y en 5 años se pueden crear 75.000 guardias con una rápida formación. Decimos que es necesario sacar las Fuerzas Armadas a la calle ya, primero con un dispositivo de 30.000 miembros, por ejemplo en la ciudad de Lima, en 16 lugares especiales. Creemos firmemente que es necesario excluir totalmente a los más peligrosos delincuentes en cárceles que llamaremos los nuevos cepas en la Amazonía y exigimos al Congreso Nacional que vote la pena de muerte para los violadores de niños seguida de asesinato y para los sicarios. De esta manera garantizaremos seguridad. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Se le pide por favor al público guardar silencio. No se puede aplaudir de acuerdo a las reglas establecidas para este debate. Le tocan los 30 segundos que corresponden a la réplica, al comentario o pregunta del candidato Fernando Olivera. A ese nuevo cepa de la Amazonía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA, con Víctor Polay a la cabeza. Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso, como ejemplo de mística y entrega. ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Tiempo cumplido. Es el momento de la respuesta del doctor Alan García. Tiene 1 minuto para hacerlo. Toco los temas concretos que la población espera, así como el de los taxistas y mototaxistas, la titulación que es importantísima para poner un valor económico en los bancos y en apoyo al crédito y a la pequeña industria. Y además, el agua potable a la cual destinaremos en 5 años 10.000 millones de soles en proyectos ya hechos que servirán a 5 millones de peruanos y 4.000 millones de soles en pistas y veredas, el nuevo programa que traemos para impulsar el mayor bienestar de las familias y la salud de los niños, acabando con la forma poco digna de vivir de muchísimas familias por falta de buenas condiciones. Estaremos luchando también por la seguridad ciudadana.
Gracias a ambos candidatos por su participación. En este segundo bloque les recordamos que esta es una confrontación de ideas, que hay que guardar el nivel que este evento amerita, al público también abstenerse de los aplausos, de las pifias o de cualquier comportamiento que pueda perturbar la presentación de los candidatos. A continuación tenemos la dupla que integran los candidatos Gregorio Santos y Alfredo Barnechea, a los que invitamos a acercarse a su respectivo podio, por favor. En primer lugar, por 1 minuto y 30 segundos, escucharemos la exposición del señor Gregorio Santos de Democracia Directa. Señor Santos, por 1 minuto y medio, por favor. En nombre de Democracia Directa y a todos los peruanos, le proponemos cambiar la Constitución elaborada, discutida por todos los peruanos. ¿Cómo se habla de economía si la riqueza nacional en esta Constitución se le permite que se la entregue al capital transnacional? Se le permite que se firmen contratos ley que ha permitido que en estos 23 años las 25 mineras no paguen muchas de ellas regalías y se agarren de los contratos ley. Tenemos que terminar con los contratos ley. Esta Constitución que permite amarrar, atar al Estado peruano para que no pueda tener una empresa, porque los que la critican viven del pasado. Te proponemos, pueblo peruano, que quienes hablan de muchas cosas no quieren cambiar nada porque no quieren tocar a los poderosos. Nos siguen gobernando ellos con esta Constitución fraudulenta, o los peruanos con DNI de todos los rincones del país la cambiamos por una democrática, moderna, soberana, donde los campesinos sin tierra tengan tierra y todos los peruanos tengamos un lugar para vivir. Gracias, señor Santos. Tiempo vencido. A continuación, por 30 segundos, comentario o pregunta del señor Alfredo Barnechea de Acción Popular. Señor Santos, usted paralizó la minería en Cajamarca, que ha sido siempre una columna vertebral de la economía del Perú. En el plan de gobierno de su contendora, la señora Verónica Mendoza del Frente Amplio, se habla también de reducir la minería al mínimo posible. Veo que en eso tienen coincidencias. ¿En qué se diferencia usted de Verónica Mendoza? Barnechea, a continuación, la intervención del señor Gregorio Santos de Democracia Directa por 1 minuto. Señor Santos, por favor. Democracia Directa le ha planteado al país con toda claridad, y en este momento, y usted me está escuchando, que esta Constitución ya no da para más. Se agotó. Se habla aquí de seguridad ciudadana y hay un renglón sobre seguridad ciudadana y se lo encargan a los alcaldes y a la policía. Y se habla de crear cárceles, pena de muerte, largas penas. Y se habla de la corrupción también, cuando los que han firmado los contratos nunca han sido investigados por toda esta enorme fuga de capitales. Nosotros nos diferenciamos de todos porque nacemos de los productores agrarios, de los ronderos, de los 14 millones de obreros comuneros que trabajan en la agroindustria en toda la cordillera y la sierra, 14 millones, 7 millones de familias. Nos diferenciamos de todos porque somos parte de fundar una democracia realmente participativa del pueblo. Gracias, señor Santos. Tiempo vencido. A continuación vamos a escuchar por 1 minuto y medio la exposición de Alfredo Barnechea de Acción Popular. Adelante. Quiero hablar del gas porque se le entregó a dedo a un solo postor el lote 56, que era un lote de reservas probadas. Perú ha recibido por el gas 30 veces menos que por el mismo gas ha recibido Bolivia. Hay un contrato con México que es un contrato secreto. Es una pérdida de miles de millones de dólares que hubieran servido para financiar la gran revolución en libertad que proponemos. Pero será seguramente materia de otro debate. Lo que nosotros planteamos es dejar de ser un país productor de materias primas solo y convertirnos en un país industrializado. Esencialmente, pasar la plata de los recursos no renovables. Cuando se saca una tonelada de piedra de los cerros, nunca más vuelve a los cerros, y pasar a los sectores constantemente renovables, que son la infraestructura y que son la educación.
y es fundamental para eso construcción de nuevas carreteras, por ejemplo como la entre Huánuco y Sayán, la de Cañetes con Yauyos y una carretera entre Chimbote y Huallaga, y también es esencial trasvases de agua. El Perú y los países andinos y Brasil somos dueños del 28% del agua dulce del mundo. Es una vergüenza que las ciudades del Perú no tengan agua. No hay razón para esto, pero para financiar eso necesitamos equilibrar las cuentas fiscales y tenemos que cambiar la relación con las industrias extractivas, y por eso vamos a renegociar los contratos del gas. Gracias, señor Barnechea. A continuación, por 30 segundos, comentario o preguntas del señor Gregorio Santos de Democracia Directa. 30 segundos. Es respetable la propuesta de renegociar el gas. Con esta Constitución del 93, mi estimado Barnechea, es una ilusión. Es una ilusión y va a terminar en otra frustración. Esta Constitución que le otorga el poder a las transnacionales y al Estado peruano lo ata, al presidente lo ata para que se dedique a ver si le faltan escuelas, si le faltan hospitales, alguna infraestructura y nada más. No puede decir usted que vamos a poner una empresa distribuidora de gas. ¿Me escucha? Tiempo. Ha terminado su tiempo, señor Gregorio Santos. Muchas gracias por su intervención. Ha sido usted muy amable. A continuación escucharemos la réplica por 1 minuto del señor Alfredo Barnechea de Acción Popular. En el sueño de hacer del Perú un país industrializado de una generación, la petroquímica es fundamental. Pero para eso tenemos que usar el etano que hoy están defraudando el Perú, exportándolo como si fuese metano, que es como exportar gasolina de 98 y decir que es gasolina de 84, pero incluso a precios mayores. Esta transformación de petroquímica podría ser un eje fundamental de la transformación industrial del Perú. Pero queremos esencialmente dirigirnos a un cambio de modelo, que es darle un crédito otra vez al pequeño agricultor del campo que hoy día no tiene. No hay fomento agropecuario. En Gamarra los industriales no tienen crédito. El modelo que tenemos en los últimos 25 años es un modelo para las grandes empresas, pero no para todos los peruanos. Queremos un capitalismo popular de ciudadanos, un capitalismo y una economía social de mercado para todos. Ese es el cambio que proponemos. Muchas gracias, señor Barnechea, con cuya intervención termina esta dupla. Gracias también, señor Santos, por su participación. A continuación tenemos la siguiente y última dupla. Así es, queremos agradecer a los candidatos que participaron en la anterior e invitar a los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Miguel Hilario de Progresando por el Perú. Les recordamos que se trata de una confrontación de ideas en los temas economía, seguridad y lucha contra la corrupción. El turno es de la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Tiene para su exposición 1 minuto y medio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy quiero ratificar que gran parte del crecimiento económico se debe justamente a la Constitución de 1993. Tiene 23 años de vigencia y ha pasado por 4 o 5 gobiernos. Y esa será el pilar fundamental también del crecimiento a futuro. Impulsaremos nuestra economía con un boom de infraestructuras productivas y sociales. Destrabaremos más de 33.000 millones de soles en proyectos de asociaciones público-privadas ya aprobadas, incluyendo Majes Iguas 2, agua y desagüe para Lima Sur o el aeropuerto de Chincheros en el Cusco, entre otros. Con más inversión habrá más trabajo y más desarrollo. Crearemos el programa de simplificación acelerada de licencias, autorizaciones y permisos. No más trámites que entrampen el progreso. En seguridad ciudadana implementaremos el programa Delincuencia Basta Ya. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para cuidar las instituciones públicas. De esta manera, más de 10.000 policías podrán patrullar nuestras calles. Crearemos el programa Cárceles 4.000. Construiremos cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las grandes ciudades. Allá estarán, sin señal, los delincuentes más peligrosos. En la lucha contra la corrupción, tiempo cumplido. Muchísimas gracias a la señora Fujimori. Invitamos a Miguel Hilario a comentar y o preguntar a la señora Fujimori acerca de su exposición. Señora Fujimori,
En su hoja de vida pareciera que tiene poca experiencia laboral y su experiencia política también incluye el haber sido primera dama, según algunos estudios, como el más corrupto de la historia del Perú y del mundo. ¿Por qué los peruanos deben confiar y votar por ti? Un minuto y medio para responder la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para su réplica. Hilario, lamento que usted utilice metodologías de los políticos tradicionales. Yo esperaba que usted, un candidato nuevo en la política, sea mucho más respetuoso. Sin embargo, voy a contestar su pregunta. Tengo 40 años de vida, 20 años en política. He servido a mi patria como primera dama, como congresista de la República y hoy como presidenta de un partido. Partido que viene trabajando 6 años. Hemos caminado por todo el Perú, abriendo bases y convocando a los más jóvenes para que participen activamente en el desarrollo de nuestro país. Fuerza Popular se ha convertido en la primera fuerza política en el Congreso de la República. Somos el partido que está dirigiendo 3 regiones en estos momentos y tenemos el gran respaldo del pueblo peruano. Muchísimas gracias a la señora Fujimori por esa respuesta, ese uso de este minuto para su réplica. Toca para su exposición el turno al señor Miguel Hilario de Progresando por el Perú. 1 minuto y medio. Adelante. Durante mi gobierno promoveremos el crecimiento económico de la siguiente manera. Reactivaremos la inversión minera con 2 condiciones. Que las comunidades sean accionistas, respeto a los derechos humanos y medio ambiente. Atraeremos a 10 millones de turistas al año promocionando nuevos destinos turísticos. Impulsaremos la agricultura orgánica en alianza con las comunidades nativas y campesinas. Invertiremos en infraestructura de transporte, servicio de agua y desagüe para todas las comunidades en el Perú. Combatiremos la corrupción que roba el desarrollo del país. Tenemos que comenzar con la cabeza. Por eso propongo la eliminación de la inmunidad del presidente y de los congresistas. El Contralor General debe ser elegido por voto popular. La sociedad civil, es decir, el quinto poder, debe tener un rol fiscalizador por la ley y las autoridades. Muchísimas gracias. 30 segundos tiene la señora Fujimori para comentar o preguntar al candidato que acaba de exponer. Muy bien. Señor Hilario, tengo en mis manos su plan de gobierno. En la página número 11, en el punto número 6, usted propone política fiscal con incremento sustantivo hasta el 70% en gasto de inversión y 30% en gastos corrientes. ¿Cómo incrementar este gasto de inversión y cómo reducir el gasto corriente, tomando en cuenta que este gran porcentaje es la que financia las planillas y paga a los funcionarios de nuestro país? Muchísimas gracias. Momento de la réplica del candidato Miguel Hilario. Nosotros creemos en la economía de mercado una política fiscal importante para nuestro país. Necesitamos nosotros reactivar nuestra economía. El año pasado, como usted sabe muy bien, la economía del mundo ha crecido una tasa de 3%, pero nuestra economía creció una tasa de 2.5%. La razón es sencilla porque los gobernantes no han tenido una política de diversificar nuestra economía. Es por eso que nosotros planteamos pasarnos de una economía extractivista a una economía de turismo. En nuestro país llega más o menos como 3.3 millones de turistas al año. En nuestro plan de gobierno queremos traer hasta 10 millones de turistas al año, que tiene una implicancia más o menos como 14% de PBI en nuestro país. De esta manera, nosotros queremos financiar más plata en educación, que va a permitir a que podamos pagar mejor. Tiempo cumplido para su réplica. Se agradece a ambos candidatos su participación, además de agradecerle a los demás también, a todas las otras duplas, en este segundo bloque dedicado justamente a los temas de economía, seguridad y lucha contra la corrupción. Nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial de 2 minutos y al regresar tenemos nuestro tercer bloque, preguntas ciudadanas. Volvemos. Regresamos.
Bien, ingresamos a nuestro tercer bloque, es el bloque de preguntas ciudadanas. En este bloque, cada candidato responderá una pregunta ciudadana. Cada pregunta será distinta y el candidato o candidata tendrá 1 minuto para elaborar su respuesta. Estas preguntas han llegado de los ciudadanos interesados en participar. Han sido centenares de preguntas y se ha seleccionado aquellas que se considera más importantes de interés público. Obviamente no se puede dar curso a todas. La primera pregunta va dirigida al doctor Alejandro Toledo. Si es tan amable, por favor. Pase usted al podio. Muchas gracias, señor Toledo. La pregunta la formula Javier Floriano de Lima. ¿Qué opina acerca del aborto en caso de violación de la madre? ¿Procede o no procede? Señor Toledo, tiene 1 minuto. Amo la vida, pero amo el respeto a las mujeres a tomar su decisión. Amo la vida, soy un hombre de familia, pero las mujeres, cuando salen embarazadas por razones de una violación, que al final tienen que tomar una decisión frente a un dilema, hay que tomar la decisión entre la vida de la hija o de la madre. Pero amo la vida de ambos. No estoy en condiciones de ser Dios, como dice el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar? Muchas gracias. Muchísimas gracias al candidato Alejandro Toledo y tenemos una segunda pregunta ciudadana formulada para el candidato Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio, a quien invitamos también, por favor, a acercarse al podio. Esta pregunta la formula Carlos César Sánchez González desde Loreto y es la siguiente. ¿Bajo qué programas o en qué medida se pretende dar atención a las clases más necesitadas del país? Tiene usted 1 minuto para responder. Iquitos está al lado del río más grande del mundo. Sin embargo, la gente no tiene agua potable y hay un proyecto de desagüe que está atracado hace años. Tenemos en Bagua el río Utcubamba y la gente no tiene agua. Tenemos en Juliaca al lado del lago Titicaca y la gente no tiene agua. Yo creo que si no tenemos agua potable y alcantarillado en todo el Perú, no vamos a progresar. Y es el tema central, no solo en la vida de todos los días, sino en la salud pública del Perú. De ahí vienen las diarreas, las enfermedades, la mortalidad infantil, la desnutrición. Tenemos que enfrentar el tema del agua. Es un tema para todos los peruanos. Muchísimas gracias. Tiempo cumplido. La pregunta que viene a continuación está dirigida al señor Antero Flores Arauz del partido político Orden. Y la pregunta la formula Carlos Abad Marroquín. ¿Promulgaría una ley aprobando la unión civil o matrimonio igualitario? Yo no estoy de acuerdo con este tipo de matrimonio. Yo soy, además de pro vida, pro familia, pero pro familia simétrica, por familia funcional, por la familia tradicional. Yo creo que hay una serie de mecanismos en la ley que permiten solucionar los supuestos problemas de quienes quieren esa unión civil. Tienes el testamento, tienes el seguro, tienes el condominio, la copropiedad, la sociedad, el fideicomiso. Hay, por lo tanto, una serie de instituciones ya en el Código Civil sustancialmente que te permiten la solución de lo que esperan obtener con esa ley de unión civil, que además es el prólogo para un matrimonio entre el mismo sexo, cosa que yo no creo, y el prólogo también
para adopción de menores por 2 personas del mismo sexo. Muchas gracias, señor Antero Flores Arauz. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, pero antes le recordamos al público que está prohibida cualquier tipo de manifestación durante el desarrollo de este debate. Esta se podrá realizar una vez que este culmine. Vamos con la siguiente pregunta. Así es, José María. Marina. Invitamos ahora al candidato Fernando Olivera del Frente Esperanza. La pregunta para el candidato la formula Herbert Helmut García Quispe de Lima. Y es la siguiente: en un eventual gobierno, ¿cuál sería la primera medida económica a implementar para poder dinamizar el crecimiento económico del Perú? Tiene usted 1 minuto para responder. Vamos a ejecutar nuestro programa de infraestructura física, competitividad y infraestructura social, con obras de saneamiento, de agua y desagüe, con represas, con irrigaciones, con túneles, con ferrocarriles que unan el Atlántico con el Pacífico, que integren la selva, con carreteras longitudinales de la sierra, de la selva, con construcción de colegios y reparación de los existentes, con hospitales de cercanía para que pueda haber médicos de cabecera en cada familia y atención de emergencias. Vamos a desarrollar todas esas irrigaciones desde Tacna, más allá de la Yarada, hasta Tumbes, con el proyecto Puyango-Tumbes y la ampliación de frontera, de frontera agrícola con 1 millón de hectáreas nuevas a incorporarse. Y vamos a hacer... El tiempo ha vencido. Muchísimas gracias al candidato Fernando Olivera. La siguiente pregunta le corresponde al señor Alan García Pérez de Alianza Popular. Señor García Pérez, por favor, adelante. Es una pregunta que formula José Luis Cáceres Aponte. Dice: existen varias legislaciones laborales en el país. Por ejemplo, personal nombrado, contratado, CAS, servicio de terceros, etcétera. ¿Se buscará la igualdad para todos? O en todo caso, ¿cuál será la política laboral que propone? Señor Alan García. Sí, buscaremos la igualdad de los trabajadores. Hemos dicho que vamos a terminar con los abusos de la ley Servir, contra la estabilidad y contra la negociación colectiva. Creemos que ya es hora de normalizar y regularizar la situación de los 140.000 trabajadores de los contratos administrativos de servicio CAS. Pensamos que existen todavía demasiados abusos en los servicios y vamos a presentar un proyecto de ley elevando a la condición de delito el abuso de la tercerización y de los servicios para terminar con esta forma de esclavizar a los trabajadores. Estamos convencidos que es necesario aumentar los derechos en los regímenes de excepción agroindustriales y textiles. Si crecemos, debemos crecer para todos. Muchas gracias, señor Alan García Pérez. Por favor, eviten cualquier tipo de manifestación, vuelvo a reiterar. Ese es el pedido al público, que lo hemos reiterado en varias ocasiones, y también, por favor, se agradece a los candidatos guardar aquí la compostura, no hacer ningún tipo de gesto, mientras el candidato está haciendo uso del tiempo para su exposición. Nos toca ahora presentar a la candidata Verónica Mendoza. La siguiente pregunta ciudadana es para usted, candidata del Frente Amplio. Pregunta formulada por José Fernando Salinas Camino, de Lima. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué acciones efectivas y en qué plazos tomará su gobierno frente al daño ambiental que se viene ocasionando en Madre de Dios por la minería ilegal? Tiene 1 minuto para responder. Muchas gracias. Primero que nada quisiera precisar que el crecimiento económico de nuestro país no se debe a la Constitución fujimontesinista, se debe al trabajo y al sacrificio de los peruanos que dignamente sacan adelante a sus familias y a nuestro país. Por eso nosotros sí vamos a cambiar la Constitución para que pueda defender los intereses del pueblo peruano. En cuanto al tema de la minería ilegal,
Nosotros seremos absolutamente drásticos en combatir frontalmente este problema que está depredando la naturaleza, generando problemas sociales y de salud. Vamos a implementar una política de ordenamiento territorial para definir con absoluta claridad dónde se puede y dónde no se puede hacer este tipo de actividad. Y sobre todo vamos a promover un gran programa masivo de generación de empleo y promoción de otros sectores productivos para que aquellos muchas veces paisanos míos cusqueños que van a trabajar por minería ilegal encuentren otras alternativas productivas para que podamos erradicar ese gran mal que es la minería ilegal. Muchas gracias. A continuación, el turno del señor Gregorio Santos, de Democracia Directa. Por favor, señor Santos. La pregunta viene de Manuel Mariano Guasasquiche Julca. Dice la pregunta: ¿se continuará con la implementación de la ley del servicio civil del Estado? ¿Va a haber alguna modificación? Por un minuto la respuesta del señor Santos. Las últimas leyes laborales que los trabajadores del Perú enfrentan son leyes impuestas, autoritarias, sin el debate democrático de los trabajadores. Porque con esta Constitución es más fácil que los lobistas internos y externos consigan leyes antes que los trabajadores con una huelga. Esa ley del servicio civil tiene que ser revisada como otras leyes, que hay que cumplirlas como el referéndum de los hermanos fonavistas, que hay que pagar lo que el referéndum señaló, como la deuda social de los maestros, de los médicos. 300.000 maestros esperan esas deudas ser pagadas, 200.000 trabajadores del sector salud, de tal manera que esta ley laboral, con la nueva Constitución, conseguiremos un Estado que tenga soberanía, no solo sobre los recursos. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias. Señor Santos, por su intervención. Muy bien, continuamos ahora con la pregunta para el candidato Alfredo Barnechea, de Acción Popular. La pregunta la formula Leslie Elizabeth Sarayasi Villagra, del Callao. Y la pregunta es la siguiente: ante un eventual gobierno de uno de los presentes, ¿continuarán con los programas educativos de este gobierno? Al mismo tiempo, ¿qué propuestas innovadoras tienen para el sector educación? Un minuto para su respuesta. La respuesta es sí, hay que continuar siempre las cosas positivas. A la beca 18 vamos a agregar la beca 25 para los jóvenes universitarios. Y los dos elementos fundamentales de la educación que queremos cubrir, como los dos cabos de la vela, son los siguientes. Hay que reforzar la educación pública primaria. Una vieja frase casi bíblica dice: cuide el comienzo, que el final se cuida solo. Y la otra cosa fundamental, vamos a incorporar a la gran diáspora científica peruana. En mi programa de gobierno, uno de los grandes científicos del Perú, Carlos Bustamante, es el responsable de ciencia e innovación. Conectar digitalmente a toda la diáspora científica peruana que está en la punta de la tecnología y de la ciencia en el mundo, para que se conecte virtualmente con el sistema universitario del Perú y ponga al sistema universitario, sobre todo al sistema universitario público. Vamos a potenciar las universidades públicas del Perú en la punta de la ciencia y de la innovación en el mundo. Muchas gracias, señor Barnechea. A continuación, turno de Keiko Sofía Fujimori, de Fuerza Popular. La pregunta viene del señor Anthony Jesús Preto Mejía, de Piura, y dice así: ¿cuál sería la máxima sanción que le aplicarían a un funcionario por actos de corrupción durante un futuro gobierno? Señora Keiko Fujimori, un minuto, por favor. Muy buenas noches. La máxima sanción que puede recibir en estos momentos un funcionario por actos de corrupción es de 15 años. Pero acá lo importante es qué hacemos para prevenir, qué hacemos para fortalecer nuestro sistema y evitar que estos actos de corrupción, como hemos visto, lleguen a todos los niveles de gobierno y a diferentes regiones de nuestro país. Para eso lo que proponemos es el fortalecimiento
de nuestra Contraloría. Proponemos la creación de la figura del Procurador General de la República y proponemos también que a través de la Defensoría del Pueblo los ciudadanos de pie puedan hacer denuncias en contra de funcionarios de corrupción. Creemos que con este sistema, con el empoderamiento de estas instituciones, podremos enfrentar el problema de la corrupción. Muchas gracias, señora Keiko Fujimori, por su intervención. A continuación, la última de las preguntas ciudadanas. Así Mávila. es. Les recordamos que estas preguntas han sido seleccionadas luego de un tiempo en que se abrió el portal Pregúntale a tu candidato y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de formular sus inquietudes. Tenemos la pregunta en este caso para el candidato Miguel Hilario de Progresando Perú y la pregunta es de John Martín Bailón Molina de Ayacucho. La pregunta es la siguiente. ¿Qué planes tiene para las universidades con respecto a su desarrollo tanto académico como científico, así como para aumentar la investigación en todas las universidades públicas? Señor Miguel Hilario, tiene usted 1 minuto para responder la inquietud. Nosotros vamos a crear 2 tipos de colegios públicos. El colegio técnico industrial y el colegio preuniversitario público. De esta manera vamos a eliminar el examen de admisión en todas las universidades públicas. Asimismo, vamos a crear un sistema de empoderamiento de la juventud. Los jóvenes que quieren tener una práctica laboral, ellos tendrán un trabajo asegurado por 1 año. Luego de esa experiencia laboral, ellos ya podrán ir al sector privado. También vamos a crear una propuesta importante, lo cual es el Programa Nacional Jóvenes Proemprendedores, donde los jóvenes que no quieren trabajar en el sector privado o el sector público tendrán un fondo especial para ser emprendedores. También tenemos la propuesta de invertir hasta 3.000 millones de soles para Concitec para que podamos hacer la investigación. Muchas gracias, señor Hilario, por su intervención. Vamos a ingresar a la parte final de este debate presidencial 2016, para el que hemos invitado a las preguntas ciudadanas que ustedes acaban de escuchar y a los distinguidos candidatos que nos acompañan. Antes de ingresar a esta última parte del debate, vamos a dar paso de nuevo, por mandato de la ley, a la franja electoral. Luego de la franja electoral tendremos un corte comercial de 2 minutos. Al final de la franja y del corte volveremos con la parte final de este debate presidencial 2016, mensaje final de cada uno de nuestros candidatos. Vamos al corte y a la franja y regresamos. Ingresamos al cuarto y último bloque de este debate presidencial 2016, en el que los candidatos expresarán un mensaje final por el espacio de 1 minuto y medio. En primer lugar, Alejandro Toledo, de Perú Posible. Señor Toledo, por favor. Perú querido, tú ya me conoces. Me has dado el privilegio de gobernar. Si tienes dudas, lo tengo escrito. Si tengo dudas sobre el futuro, está en el plan de gobierno. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirte con el corazón en la mano que siendo el primer presidente de origen andino, es un enorme privilegio. Pero también quiero decirte con el corazón en la mano que como ser humano y como político he cometido errores. Pero con profundo orgullo te digo también que nunca te he fallado como gobernante. Le pido a Dios que el Perú no corra el riesgo de caer en las manos oscuras de aquellos que no quieren este país, que fingen ser peruanos. Dios
es más grande que nuestra sabiduría. Tengo mucho que decir sobre la educación porque soy el producto de ella. Con firmeza te pido, no permitas que el Perú caiga en los próximos 5 años en las manos oscuras. Gracias, señor Toledo. Tiempo vencido. Muy reconocidos por su participación. Mávila. El turno ahora es del candidato Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio. Tiene 1 minuto y medio para su mensaje final. Les agradecemos nuevamente al público presente guardar la compostura del caso, teniendo en cuenta el nivel de este evento. También a los candidatos desde sus posiciones evitar cualquier gesto que pueda perturbar la exposición del candidato que está haciendo uso de la palabra y además guardar el respeto, por supuesto, que se merece un contrincante en carrera. Pedro Pablo Kuczynski, 1 minuto y medio para su mensaje final. Muy buenas noches, no se preocupen. Muchos dicen que después de todo lo que he trabajado en mi vida tendría que estar disfrutando de mi familia, de mi hija que quiere estudiar medicina, de mi piano y mi moto. Dicen que lo último que se me debería cruzar por la cabeza es ser presidente. Pero nunca he dejado de trabajar en mi vida. Por eso, si yo llego a ser presidente, no descansaré 1 minuto hasta que cada peruano tenga salud, educación y seguridad, aunque sea lo último que haga en mi vida. Persistiré hasta en mi último minuto para que tú tengas agua en tu casa, seguridad en tus calles y una buena educación para tus hijos. Tengo un sueño que quiero que sea realidad, un país unido, no un país dividido. Te digo esto pensando en las madres de familia, en los obreros, en los jubilados, en las enfermeras y médicos de salud pública como lo fue mi padre, en los maestros, las profesoras, los estudiantes. No dejes que entremos en conflicto, hagamos realidad nuestro sueño. Gracias. Muchas gracias, señor Kuczynski. A continuación, el turno del señor Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Señor Flores Arauz, 1 minuto y medio, por favor. Nos falta mucho tiempo todavía para retirarnos y estaremos dedicados siempre al servicio del Perú, devolviéndole al Perú lo que hizo por nosotros y agradeciendo a esos guerreros que nos han ayudado en la recolección de firmas para la inscripción, aquellos que nos han ayudado como guerreros en emitir nuestras propuestas y hacerlas conocer, aquellos espartanos y aquellos quechuas y aquellos aymaras que con su reflexión y con su acción también han ayudado en esta gesta democrática. Y a todos ellos y a todos los que nos han ayudado y nos siguen, decirles que estamos para trabajar por los más y no por los menos, por los otros como nos han llamado, que somos nosotros, por todos los peruanos que quieren algo más de lo que tienen, que quieren el desarrollo con prosperidad, con familias lógicas, con respeto a la vida. Queremos un Perú con una educación diferente. No basta las escuelas, no basta el ladrillo y cemento y los sueldos a los maestros. Con calidad educativa, con valores, con educación cívica, con ética. Necesitamos otro Perú. Y aprovecho la ocasión para protestar por las expresiones del señor Almagro, que realmente ofenden a todo el pueblo. Gracias, señor Antero Flores Arauz, por su intervención. Muy bien, el turno es del candidato Fernando Olivera, del Frente de Esperanza. Tiene usted 1 minuto y medio para su mensaje final. En 6 meses acabaré con la inseguridad ciudadana, declarando en emergencia departamentos y provincias perfectamente identificadas en el mapa del delito, con una nueva policía depurada, con Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Republicanas, capacitada y especializada, con recursos y tecnología. Sí se puede.
y lo vamos a lograr. Cumpliré con la deuda social al magisterio, a los postergados jubilados, reajustándole sus pensiones, acabando la persecución a los jubilados de la 25-30, incluidos militares con reajustes, y haremos que también los discapacitados sean considerados y se cumpla la ley con ellos. Tenemos que cumplir y devolver los derechos conculcados a los trabajadores. Así haremos el fin de los servicios, no como el doctor García, que prometió y no cumplió durante su gobierno. La mentira siempre. Y acabaremos con la ley Servir, que no es otra cosa que despidos masivos para la población. Y tendremos justicia con los pueblos olvidados del Perú y las regiones que serán reajustadas. Juntos sí podemos. Peruano, rebélate, ponte de pie, pasa la voz, únete. Es ahora o nunca. Cierra filas, acabemos con la corrupción. Marca la escoba. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Cumplido, y se le recuerda a los candidatos que este es un tiempo otorgado para sus mensajes finales y que no está permitido ningún tipo de agresión. No está permitido, señor Olivera. Le pedimos, por favor, más respeto a los moderadores y al público que está asistiendo a este intercambio de ideas. Señor Olivera, estamos actuando con la debida tolerancia. Esperemos que usted guarde el requerido equilibrio que se debe esperar de todo candidato. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Vamos a escuchar a continuación la intervención final del señor Alan García, de Alianza Popular. Señor Alan García, por favor. Compatriotas, en breves días debemos decidir el destino del Perú. Y estamos convencidos que sí se puede hacer un cambio fundamental en favor de los más humildes, pero no con propuestas gaseosas de cambios constitucionales que supondrán años o renegociaciones que supondrán años. Queremos cosas concretas y podemos recordarle al pueblo peruano que es dueño de grandes riquezas en este momento. 140.000 millones de soles tienen las AFPs. Si solo destinan la tercera parte o la mitad de eso a comprar viviendas cada uno de los aportantes, habremos reactivado la industria de la construcción. 24 millones de tarjetas de crédito y de consumo que cobran intereses hasta más del 100%. Si logramos con firmeza reducir esos intereses, más de 10.000 millones de soles quedarán en los bolsillos de las familias peruanas. Si logramos titular con el cambio del artículo 70 de la Constitución por lo menos 600.000 predios y viviendas, más de 70.000 millones de soles entrarán al sistema financiero para apoyar sus proyectos. Así podremos hacer real un crecimiento con empleo, con más seguridad y con verdadera justicia social. Muchas gracias, señor Alan García Pérez. Por favor, señores, guarden el debido silencio. Todas las manifestaciones, por favor, les reiteramos después que termine el debate. Muchas gracias. El turno enseguida es de la candidata Verónica Mendoza del Frente Amplio. Señora Mendoza, por favor, le pedimos se acerque. Tiene usted 1 minuto y medio para hacer uso de ese tiempo para su mensaje final. Este 10 de abril podemos empezar a cambiar el país. En esta campaña hemos crecido juntos, con mucho esfuerzo y con valentía. Ni el despilfarro de millones de otros candidatos, ni la guerra sucia han podido frenarnos ni nos van a frenar. Todo lo contrario. Basta ya de políticos que creen que todo lo pueden comprar con dinero. Basta ya de políticos que promueven los odios y los miedos. Nosotros estamos aquí para hablar de futuro y de esperanza. Mientras ellos siguen con sus ataques y con sus insultos, nosotros sí estamos preocupados por los problemas del país. Se lo debemos a nuestras madres y nuestras abuelas que trabajaron toda su vida y que hoy no tienen una pensión ni un seguro de salud. Para ellas crearemos el programa Pensión Mujer. Se lo debemos a nuestros campesinos que hoy están perdiendo sus cultivos por las sequías o las lluvias cada vez más intensas. Para ellos crearemos el programa Agroapoyo.
Se lo debemos a nuestros jóvenes que no encuentran trabajo. Para ellos crearemos el programa Mi Primera Chamba. Sí se puede. El Perú es un país grande y maravilloso, con un pueblo grande y maravilloso. Sí podemos construir un país donde todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, con salud y educación públicas, gratuitas y de calidad, con empleo digno y productivo. Un país para todas y para todos. Sí podemos. Los peruanos somos valientes. Atizumi, Atizumpuni. Muchas gracias, señora Verónica Mendoza. A continuación, turno del señor Gregorio Santos. Por favor, al público abstenerse de los aplausos. Gracias. El señor Gregorio Santos, de Democracia Directa, por 1 minuto y 30 segundos. Señor Santos, escuchamos. Hermanos del Perú profundo, el 10 de abril, 2 caminos tenemos que escoger. El continuismo de estos 23 años y sus medidas blandengues que dicen que van a cambiar el modelo para no cambiar nada, o los peruanos, dueños de la tierra, la cordillera andina, la Amazonía, el mar y el espectro electromagnético, cambiamos la historia. Y la patria vuelve a ser de todos, no de unos pocos. Cambiamos la Constitución fujimorista hecha con fraude, o la seguimos manteniendo para que mantenga los privilegios. Tenemos 2 millones de firmas para cambiar la Constitución recogidas para entrar al debate constitucional. Es tan duro hablarte hoy en una democracia que me ha encerrado para no levantar mi voz y que no llegue a cada rincón de la patria. Pero proponemos a ti un gobierno, un presidente donde el presidente es el pueblo. Le hemos ganado a todos los presentes en Cajamarca 2 veces y podemos ganarle ahora a nivel nacional. Avísale a tu gente, la casa está presente. Avísale a tu gente, Goyo Santos presidente. Avísale a tu gente que tendremos futuro. Gracias, señor Santos, por su intervención. Por favor, nuevamente les pedimos abstenerse de los aplausos hasta después del debate. El turno es del señor Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular. Tiene 1 minuto y medio para su exposición, mensaje final. Fernando Belaúnde salió del Palacio de Gobierno más pobre de lo que entró. Valentín Paniagua fue el presidente que metió presos a ministros, a generales, a congresistas. Estoy obligado a seguir el legado de ambos. Voy a cumplir lo que prometo. Va a haber medicamentos gratuitos mientras el último peruano no tenga seguro de salud para las enfermedades más comunes. Daremos el título de propiedad a todos los asentamientos humanos del Perú y las empresas de agua estarán obligadas a darle agua. Vamos a hacer una gran revolución de clases medias para hacer del Perú un gran país de clases medias, devolviéndole impuestos entre los 2.300 y los 6.000 soles, favoreciendo a 1,5 millones de familias peruanas. Vamos a construir, como ya lo hizo Fernando Belaúnde, 1 millón de nuevas viviendas. Vamos a promover el empleo juvenil, no para que paguen los pulpines, sino para que paguen los pulpos. Los ayudaremos con concesiones fiscales, pero en igualdad y este es el último tema, a igualdad de trabajos, igualdad de pagos e igualdad de condiciones. Tenemos que establecer, sea para el trabajo formal, informar las mismas condiciones de trabajo. Invoco a Dios e invoco al Señor de Luren en que de devoción. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias, señor Alfredo Barnechea. A continuación, turno de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, de Fuerza Popular, por 1 minuto y medio. Compatriotas, sé mirar la historia de mi país. Sé qué capítulos se deben repetir y tengo muy claro cuáles no. Por ello, buscando la reconciliación y pensando en el futuro del país, me comprometo al respeto irrestricto del orden democrático y de los derechos humanos.
Respetaré y protegeré las libertades de prensa y de expresión. Me comprometo a ser drástica en la lucha contra la corrupción, respetando la independencia de poderes. No utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia. Encargaré a la oposición la presidencia de las comisiones de fiscalización e inteligencia del Congreso. Me comprometo a profundizar el trabajo de la CBR y a reparar a las víctimas de la violencia, así como a las mujeres afectadas por el programa de salud reproductiva. Respetaré la no reelección presidencial establecida en nuestra Constitución. Y finalmente, nunca más un 5 de abril. Mirándole a los ojos al Perú, firmo este compromiso de honor. Estos serán los principios que guíen mi gestión como presidenta del Perú. Muchísimas Muchas gracias, señora Keiko Sofía Fujimori. El turno ahora del señor Miguel Hilario Escobar, candidato de Progresando por el Perú. Minuto y medio para su mensaje final. Hace 2 semanas atrás estuve con un hermano aymara y me dijo, todos los políticos son corruptos y todos traicionan. Pero esta vez voy a confiar una vez más y te voy a dar mi voto, porque eres nuevo. Yo sé de que muchos de ustedes no me conocen porque soy nuevo, pero tengo el nuevo camino para nuestro país. El camino de una educación de calidad para todos. El camino de crear nuevos trabajos a través del turismo. El camino de tener un gobierno electrónico para no hacer más colas. Un gobierno que realmente sea transparente, justo y eficiente. Pero también una propuesta para que las madres tengan la seguridad todas las noches. Yo sé de que hemos tenido presidentes de la costa históricamente. También, como ya dijo el presidente Toledo, un presidente andino. Ha llegado el momento de llevar al presidencia a un amazónico. Como dijo mi mamá, cuando no hay más camino que recorrer, hay que crear nuevos caminos. Yo no tengo ningún tipo de amarre, no tengo un cordón umbilical a la corrupción. Por eso, hermanos y hermanas del Perú, voten por la P de Perú para tener... Muchísimas gracias al candidato Miguel Hilario por su participación y a todos los candidatos por esta exposición final en este cuarto y último bloque. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, IDEA Internacional, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Asociación Civil Transparencia, TV Perú y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, queremos agradecer la participación de los candidatos y candidatas. Se pide por favor al público, aún no hemos concluido el debate, se les pide por favor guardar la compostura del caso. El Perú los ha visto y los ha escuchado. Y los electores ahora tendrán mayores elementos para efectuar un voto informado. Gracias por su asistencia. Los invitamos a revisar el portal web www.votoinformado.pe. Allí se encuentran los planes de gobierno y las hojas de vida de todos los candidatos a nivel nacional de cara a la jornada electoral de este 10 de abril. Señores candidatos, señoras y señores, muchas gracias. Invitamos a todos los candidatos a acercarse adelante, por favor, para realizar la foto oficial de este debate presidencial 2016. Si es posible, delante de las letras JNE, si son más amables, si son tan amables. Le rogamos al público, por favor, que se mantenga en sus asientos y en silencio hasta que termine la fotografía. Gracias a todos.